Las relaciones con Estados Unidos no pasan por un buen momento. Hoy, el gobierno de Estados Unidos informó que no vendrá a México para la nueva ronda de negociaciones del TEMEC. El encargado de comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer, canceló su viaje a México y la reunión que tenía programada con la presidenta Sheinbaum. En su lugar llegará un equipo técnico y Greer estará a distancia para platicar de ciertos temas. Sí, pero hoy mismo el secretario de Guerra de la Unión Americana, Peter Hegseth, anunció que su país ahora irá a la guerra contra los cárteles. Así lo dijo además en una reunión de gabinete encabezado por el presidente Donald Trump, y lo hará, dijo, utilizando el llamado Escudo de las Américas, la coalición militar construida por varios países de América Latina y el Caribe en febrero pasado, de donde se autoexcluyó México. Hegseth dijo que luego de los ataques por mar comenzarán ahora, Viviana, los ataques por tierra. Bueno, y al mismo tiempo, el gobierno estadounidense reafirmó su combate al lavado de dinero y estableció que los países de la región deben fortalecer su legislación y hacer cumplir sus propias leyes para acabar con los delincuentes que se benefician de sus actividades ilegales. Otra visita cancelada de un funcionario estadounidense a nuestro país. En esta ocasión se trata de Jamieson Greer, el negociador de Donald Trump para el TEMEC. La semana pasada suspendió su viaje a México la zar antidrogas Sarah Carter. El gobierno federal informó que el representante comercial de Estados Unidos fue convocado a una reunión de gabinete en Washington, aunque su equipo seguirá en contacto con Marcelo Ebrard y funcionarios mexicanos. La reunión con Greer formaba parte de los acercamientos previos entre ambos gobiernos para revisar temas comerciales sensibles, entre ellos reglas de origen, inversiones, aranceles y cadenas de suministro. Mientras tanto, hoy el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la administración estadounidense irá a la guerra contra los cárteles del narcotráfico mediante una estrategia regional coordinada con países del continente latinoamericano. Así lo dijo durante una reunión de gabinete junto al presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. We've secured that southwest border. We're going to war with the cartels through the America's Counter Cartel Coalition. Venezuela is a big part of securing our energy future and defending the homeland. Hegseth no detalló cuándo, cómo o contra qué cárteles emprendería acciones, pero especificó que sería mediante la Coalición Anticárteles de las Américas, también conocida como Escudo de las Américas. La alianza, creada por Trump en Miami en marzo de 2026, es una coalición multinacional militar que no incluye a México. Estas declaraciones ocurren en medio de tensiones con el gobierno federal, al que Trump presiona para que tropas estadounidenses incursionen en territorio mexicano para implementar acciones contra organizaciones criminales. Por si fuera poco, otra presión contra México y América Latina vino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, quien señaló que el lavado de dinero es una de las mayores amenazas a la seguridad. A través de su cuenta de X, indicó que es fundamental tomarlo en cuenta para que los cárteles y narcoterroristas no conviertan el narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas en los fondos necesarios para su violencia contra nuestras sociedades. Además, instó a los gobiernos a fortalecer sus legislaciones locales para reprimir a los delincuentes que se lucran con actividades ilegales. Azteca Noticias. Bueno, así están las cosas. Lo cierto que es un mecanismo de presión. Bajan el nivel de los interlocutores. No vino Sarah Carter, no vino el encargado de negocios Greer a la primera ronda que se iba a realizar en México sobre el tema del TEMEC, de que no pudo venir porque estuvo citado a una reunión de gabinetes, en un encuentro, una visita que estaba planificada desde hace algunas semanas ya. Suena un poco inverosímil, vamos a llamarlo así. Lo cierto es que el tema de Rocha, del gobernador Rocha, de los otros acusados por Estados Unidos, la negativa de México de entregarlos a Estados Unidos donde están siendo juzgados, el tema de la reunión con el jefe del Homeland Security, el señor Mullin, todo eso son temas que están concatenados. Y sobre todo lo que está concatenado y que es un capítulo central
es la negociación del TEMEC. En el TEMEC se van a discutir, sí, reglas de origen, se van a discutir muchas cosas, pero por sobre todo van a ir los temas económicos y comerciales de la mano con la seguridad nacional, con el tema de la seguridad a secas, de la lucha contra los cárteles, la seguridad jurídica, la seguridad financiera. Hoy el mismo Greer dijo en Estados Unidos que estaban relacionados, México, que querían tener las cadenas de valor en el hemisferio americano, particularmente en México, y que México, por un tema de seguridad nacional, y que México tenía que imponer aranceles a China y distanciarse de China si querían que se avanzara en el TEMEC. Al mismo tiempo, la agencia Reuters, ahí están ya, comienzan a darse las filtraciones, dio a conocer un amplísimo reportaje sobre el contrabando de combustible en México, sus nexos en Estados Unidos y su comercialización en nuestro país. Todo basado en fuentes oficiales de la Unión Americana. Las presiones diplomáticas, las presiones políticas siempre van de la mano con filtraciones. Surge nueva información sobre las redes de contrabando de combustible y su relación con el crimen organizado. La agencia Reuters publicó el seguimiento a un reportaje que involucra a Icahn Midstream, una empresa comercializadora de petróleo con sede en Houston, cuyas oficinas fueron allanadas en abril por autoridades estadounidenses. De acuerdo con la investigación, esta empresa aparece en documentos de seguridad del gobierno mexicano como una de las piezas centrales de una red vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República, según Reuters, abrió una investigación contra la compañía con base en testimonios, documentos y tareas de vigilancia. La red criminal tiene una operación sofisticada en la que incluye buques, facturas, códigos aduanales, empresas sin domicilio localizable, permisos inexistentes y una serie de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores. La forma de operar es ya conocida en México. Los embarques marítimos de productos petrolíferos llegan a México desde Estados Unidos y Canadá. La clave está en la documentación, debido a que los cargamentos de diésel o gasolina habrían sido declarados como lubricantes para evadir el impuesto que México cobra la importación de combustibles. Uno de los casos documentados por Reuters involucra al buque tanque Thorn Agnes. La empresa Icahn Midstream habría comprado alrededor de 120,000 barriles de diésel cargados en Canadá y enviados a México. Ese combustible fue recibido por Intansa, una empresa de transportes mexicana que, según autoridades, es sospechosa de operar como fachada del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con registros portuarios citados por la agencia, el cargamento fue declarado 2 veces ante la aduana mexicana como lubricante, primero en Ensenada y después en Guaymas. Esa clasificación habría permitido evadir alrededor de $7 millones en impuestos. Pese a que Icahn Midstream negó ilícitos, el 14 de abril el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos ejecutó una orden de allanamiento en sus oficinas de Houston. En un comunicado señaló que el operativo está relacionado con una investigación sobre actividades delictivas. Icahn Midstream afirma que nunca hizo negocios con Intansa y proporcionó a Reuters documentos que indicaban que el cargamento de Thorn Agnes, junto con otros 3 envíos de diésel y gasolina de 2025 a bordo del buque cisterna Tom Lewis, se vendieron a un cliente mexicano. El problema es que, según 3 fuentes mexicanas de seguridad y 2 documentos del gobierno, esa otra compañía mexicana también forma parte del mismo esquema y está bajo investigación por contrabando de combustible y por sus posibles vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La parte aduanera es igualmente delicada. Según Reuters, documentos compartidos por la propia Icahn Midstream muestran que al menos 4 embarques fueron registrados incorrectamente ante la aduana de Estados Unidos. La carga aparecía como lubricante, aunque la propia empresa y la administradora de los buques habían dicho que se trataba de diésel y gasolina. Pero más allá del caso de una empresa, lo que la investigación expone es un problema estructural. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el combustible de contrabando y el petróleo robado son la segunda mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, solo detrás del narcotráfico. Y esto no sería posible sin la complicidad de autoridades y funcionarios mexicanos, como se ha demostrado y denunciado en anteriores ocasiones.
Mire, lo valioso de este reportaje, que tiene muchas cosas valiosas, es que une todos los puntos. La red gubernamental de contrabando de combustible, la red que se desarrolló en la aduana, en la marina, en distintos ámbitos, las redes de distribución del mismo, empresas mexicanas, empresas estadounidenses y el cártel Jalisco Nueva Generación, todos asociados, todos en una misma trama y en una misma dinámica. El gobierno, empresas, el cártel, grupos de Estados Unidos y grupos de México. Sin lugar a dudas, Jorge, y tiene que haber consecuencias. Y esto es parte de la investigación y las acusaciones que están hechas desde Estados Unidos para muchos personajes aquí en México. Y vamos a otro tema, las repercusiones del caso Rocha, otro perseguido por Estados Unidos y demás políticos ligados al narcotráfico que el gobierno federal se niega a enviar a los Estados Unidos, sigue generando confusiones y repercusiones. En muy pocas horas, el gobierno federal se contradijo hasta con la situación legal de Rocha y los otros acusados respecto a si tenían ficha roja o de Interpol o no. Y bueno, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que para que se pudiera detener a Rubén Rocha Moya y a 9 de sus funcionarios, primero se debe emitir una orden de aprehensión con fines de extradición. Esto a pesar de que se dijo, una ficha roja de Interpol. Hay un proceso una vez que hay una notificación roja. Primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y de ahí se ve si procede o no. Igual cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja a través de la Fiscalía General de la República y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia checa si es procedente o no. Es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona. En todos lados se aplica la ficha roja. Lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, una orden de detención con fines de extradición. Y unas horas después de un comunicado informaron que luego de consultar instancias nacionales e internacionales se vio que Rocha no tiene ficha roja. Bueno, seguramente entonces Rocha, Enrique Insunza estarán dispuestos a presentarse ante la Fiscalía de Nueva York para aclarar su situación legal. ¿Usted cree, no? A ver, esos hombres están procesados en Estados Unidos. 2 de los 10 ya están declarando en la Unión Americana en un proceso que ya está abierto y México se sigue negando a detenerlos con fines de extradición. Vamos a otro tema. Hoy Maru Campos no se presentó a comparecer ante la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez. Lo hizo en la sede de la Fiscalía en la Ciudad de México. Denunció la persecución política que existe en su contra y reiteró que la Fiscalía General de la República no tiene atribución legal alguna para citar, como es su caso, a una gobernadora en funciones protegida por el fuero precisamente de su responsabilidad. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para declarar sobre el caso de la presunta operación irregular de agentes de la CIA en una misión antinarcóticos en la Sierra del Pinal el pasado mes de abril. Frente con ustedes, como siempre lo he hecho. Hoy en México es desgraciadamente evidente el uso político de las instituciones federales. Y yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo. Defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga de adicciones. Y mi gobierno ha colaborado sin reservas con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hace unos días y de manera muy extraña me citaron, y hay que decirlo con toda claridad. Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada. No guardaron las formas, no respetaron la ley, atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido. Y mucho más allá de todo temor personal, hoy lamento y denuncio el autoritarismo, diría yo ya totalitarismo, al que todos estamos expuestos. Un autoritarismo, totalitarismo que se permite violar la Constitución.
Maru Campos condenó el trato que recibe en comparación con el gobernador con licencia Rubén Rocha y otros funcionarios de Sinaloa acusados de tener vínculos con el crimen organizado. Afirmó que el país atraviesa un deterioro democrático que permite violaciones a la Constitución sin consecuencias. Además, hizo un llamado a defender la democracia y aseguró que no se dejará intimidar. Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta. A ellos los cobijan, ustedes lo saben muy bien, durante semanas, mientras que a una servidora y al Estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi presunción de inocencia. A mí, en cambio, no me han acusado de nada formalmente, pero desde hace un mes están buscando cómo torcer la ley para perseguirme. Ese es el México en el que vivimos, un México que Morena y su gobierno están haciendo pedazos al abrazar a los delincuentes mientras persiguen a quienes intentamos sí hacer cumplir la ley. El citatorio de Maru Campos se le entregó de manera pública y fue videograbado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que el PAN denunció como un show político y hostigamiento. Mientras la ley concede a Campos el fuero constitucional, por lo que podría haberse amparado para no asistir, la situación legal de Rocha Moya es de una gravedad extrema, debido a las acusaciones de las autoridades estadounidenses, cuyo proceso podría derivar en una solicitud de extradición. El partido de la gobernadora, el PAN, subrayó que mientras a ella se le exhibe públicamente sin pruebas sólidas, a Rocha Moya se le protege desde el discurso oficial utilizando la bandera de la soberanía nacional. Roberto Gil Suart, asesor jurídico de Maru Campos, aclaró que la gobernadora acudió a las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad de México, ya que es el domicilio señalado en el citatorio para presentar objeciones. No reconocemos la facultad de ningún ministerio público para imponer actos de molestia en calidad de testigo o de inculpado a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, porque la función que desempeña se encuentra protegida por la Constitución y la inmunidad constitucional sirve precisamente para resistir este tipo de hostigamientos penales en contra de un servidor público y especialmente de un servidor público de oposición. Azteca Noticias. Bueno, así estuvieron las cosas esta mañana. Y en otro tema, legisladores advierten que los negocios turbios que hizo Andy López Beltrán en el gobierno de su papá lo llevaron a buscar el fuero federal. Para la oposición son numerosos los actos de corrupción en los que Andy López Beltrán ha dejado una huella difícil de borrar. Más claro, pues ni el agua, ¿verdad? Todos sus vínculos con estas empresas de corrupción que se aprovecharon del presupuesto del gobierno a costa de la vida de los mexicanos. El hijo del expresidente anunció que va tras una diputación federal, luego de renunciar a su cargo en Morena. Legisladores acusan que Andy solo busca el fuero. Andy, claro que se va a refugiar en el fuero, por supuesto, porque todos los caminos llegan a Roma, todos los grandes negocios que hizo en el gobierno de su papá llegan hacia él, se cruzan en sus manos. Según legisladores del PRI, Andy tiene prisa por contar con un escudo protector legal. Estamos anticipando que el gobierno de Estados Unidos va a ir dando más y más evidencia y va a ir señalando de manera más puntual a más personajes de Morena en nuestro país. Sabemos que todos los contratos que pasaron, el huachicol y toda la extorsión y la corrupción más grande que tenemos en México está ligada a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos. Senadores señalan que en Morena las alarmas no dejan de sonar tras evidenciarse su pacto de impunidad con los cárteles del narcotráfico. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y bueno, pese a todas las críticas, todas las evidencias, Andy López Beltrán insiste en buscar una diputación federal por Tabasco rumbo a las elecciones de 2007. En entrevista con el medio La Grande de Tabasco, Andy dijo que decidió mantenerse fuera de contiendas electorales mientras su padre ocupaba la presidencia, ya que eso le habría dado ventaja política indebida. Esto dijo el hijo del presidente, que vive en la Ciudad de México
y que aunque aseguró que constitucionalmente necesitaba hacerlo, ya no necesitaba hacerlo, ya tramitó su cambio de domicilio. No se trataba de estorbarle a él de ninguna manera o que nos utilizaran para criticarlo a él el tiempo que estuvo activo. Por lo mismo me mantuve al margen, pero ahora pues ya me toca y estoy de regreso en Tabasco. Vean cómo son las cosas. Cuando Andrés Manuel López Obrador buscó la candidatura de la Ciudad de México, tenía residencia en Tabasco. Le regalaron el INE, el registro en la Ciudad de México para que pudiera participar. Lo mismo ahora está pasando, pero a la inversa. Andy ha declarado, incluso hace poquitito tiempo, declaró que ellos se sentían chilangos y que eran de la Ciudad de México porque buscaría o pensaba buscar la candidatura a la Ciudad de México. Pero como no le salió, como no le alcanzó, ahora cambiará su residencia de la Ciudad de México a Tabasco. Y otro tipo de censura, o mejor dicho, de prohibición, ocurre en Michoacán. Cheque usted, el Congreso Estatal aprobó la reforma electoral que limita a los candidatos independientes, es decir, no podrán compartir plataformas políticas, colores, símbolos, emblemas o estrategias comunes. Y escuche esto, la reforma fue aprobada por la mayoría por supuesto, de Morena, del Partido Verde y del PRD. ¿Por qué este cambio de legislación? Por supuesto que tiene nombre y apellido en su dedicatoria y es para la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, que ya advirtió que el movimiento del sombrero, el movimiento independiente del sombrero, el cual representa, buscará dar la batalla legal y la quieren sacar de la contienda a la mala a como de lugar. Vamos a luchar independientemente de lo que hoy nos quisieron quitar. Hay algo que no podrán quitarnos y es la decisión, la convicción que ya hay en el pueblo de Michoacán. Así que vamos adelante, compañeros, vamos en pie de lucha y ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Y en España, donde la Fiscalía y el sistema judicial funciona con autonomía e independencia, hoy fue allanada la sede del partido en el gobierno, el PSOE, como consecuencia de las investigaciones realizadas contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Investigaciones que se han extendido del ámbito personal y familiar del exmandatario a la estructura de gobierno y al partido actual en el poder. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asegura que su partido es íntegro, honesto y ante todo imparcial. Somos un partido que no tiene nada que esconder, y que cuando tiene que actuar, actúa. Pero hoy quedó claro que la Guardia Civil española tiene otros datos. En medio del escándalo por la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias ligado al rescate mercantil de una aerolínea, agentes allanaron la sede del Partido Socialista Obrero Español. La lista de inconsistencias que las autoridades buscan en la investigación es más larga que cualquier cuaresma. Y de comprobarse dejaría claro, otra vez, el verdadero objetivo de estos partidos famosos allá, pero también acá, por eso de primero los pobres. Pagos hacia terceros para promover campañas de desinformación contra jueces y fiscales, pasando también por miembros de las fuerzas de seguridad. Tráfico de influencias, cobro de comisiones ilegales para otorgar permisos y contratos públicos, así como ayudas en los estados afines. El operativo de los agentes de la Unidad Central Operativa, que de entrada provocó la imputación del actual gerente del PSOE, no se limitó a la sede del Partido Socialista, sino que se extendió hasta los domicilios del exsecretario de Organización, al del expresidente de la Junta de Andalucía y al de un par de empresarios también relacionados con el presunto cochinero. Luego de defender al expresidente Rodríguez Zapatero, sin prueba alguna y presumiendo total parcialidad, Sánchez aseguró sin mucho ahínco que su partido, habitualmente agobiado por los escándalos jurídicos, estaría del lado de la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y, por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. El allanamiento forma parte de la acusación conocida como caso Cepi, la misma que en diciembre pasado provocó la detención por tráfico de influencias de la militante socialista Leire Díez y la reciente imputación del exmandatario Rodríguez Zapatero.
La cuestión es que no es la única, porque se suma a otras instancias judiciales contra David Sánchez, hermano del actual presidente Pedro Sánchez, contra su esposa Begoña Gómez y una más contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos. La respuesta de la oposición fue contundente: tolerancia cero contra los responsables y comicios generales anticipados para extirparle el cáncer al gobierno español. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros ya nos vamos, pero tenemos una cita muy puntual aquí en Todo Personal mañana a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.